Estamos en línea con Guillermo Tomoyose, periodista de La Nación, que escribió una nota que me llamó muchísimo la atención y bueno, nada mejor que los protagonistas para que nos pueda contar. La lección japonesa para los emprendedores argentinos. La palabra que me quedó ahí dando vueltas es la paciencia. Bueno, primero que nada, pero muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daría. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contanos esto de la paciencia japonesa para los emprendedores argentinos que no estamos acostumbrados a esperar. Mira, la paciencia es algo muy innato dentro de la cultura japonesa y está muy inmersa dentro de los negocios. Había hablado en un momento con algún ejecutivo que había trabajado mucho tiempo aquí en Argentina, en una compañía japonesa de alcance global, que decían, bueno, tal vez los argentinos están habituados a tener un gran retorno el primero o segundo año y ya lo consideran un éxito. Nosotros trabajamos para que nuestros hijos o nietos puedan recuperar esa inversión. Es esa la mirada de largo plazo que suelen tener las compañías japonesas y se basa principalmente en poder establecer vínculos. Uno puede establecer vínculos de forma rápida, en poco tiempo, pero cultivar la relación, poder conocer a la otra persona, conocer su idiosincrasia, establecer vínculos que trasciendan más allá de las coyunturas o las situaciones, hacen que el vínculo sea mucho más fuerte. Creo que ese es uno de los grandes valores que suelen apostar mucho las empresas japonesas, las compañías, el mercado, en cuanto a conocer a la persona que te está vendiendo, su historia, lo que está ofreciendo, y eso le aporta mucho valor a la propuesta que se quiera llevar a un mercado como el japonés. Sería pasar digamos, en los negocios hay tres estadios, digamos, el mundo transaccional, one shot se llama, mando un contenedor y que pase lo que pase, una relación comercial donde trato de venderte y nada, no me interesa más. Y el tercer punto que vos bien marcás es el tema de lo vincular, de tratar de construir algo, un lazo fuerte con el otro, de que me interese el otro más allá, digamos, de venderle producto o un servicio. Y contame, ¿hay muchas empresas argentinas que se han instalado en Japón? Mira, por un tema de distancias y por un tema de acuerdos comerciales y de situaciones muy particulares que tiene el mercado japonés, no son tantas las empresas que podrían llegar a estar en este mercado. Eh, Más que nada porque es en contraposición a todo lo que ocurre con China, que es un mercado muchísimo más grande y que es mucho más atractivo y que tienen también una filosofía que por ahí se amolda un poco más al mundo occidental. Son muchos más, como bien decías, transaccionales. Nos juntamos, nos reunimos, hacemos negocios y te Se despacho el terminó. container y ya está. Japón es diferente, pero también es un mercado que tiene un ticket mucho más alto, un consumo mucho más sofisticado. Entonces, es atractivo, pero requiere de una barrera de entrada bastante más alta. Y en esta nota que mencionabas al principio, lo de que escribí en La Nación sobre la paciencia a la hora de vender, a la hora de hacer negocios, fue una conversación que tuve con distintos emprendedores en una feria que organizó la Embajada Argentina en Japón. Ah, Estuve en Odaiba, es una zona, podemos decir, como el Puerto Madero de de Buenos Tokio, Aires. una zona recuperada, una isla artificial, donde, bueno, hay hoteles, hay estudios de televisión, hay distintos paseos, y ahí estaba en un hotel, una feria argentina, con distintos emprendedores de distintos tamaños también, porque por un lado estaba hablando con Miguel Zucardi, uno de De los hijos Bodega Zucardi, sí. de Bodega Zucardi, que se ocupa de todo lo que es la producción de aceite de oliva, con una escala completamente diferente a, por ejemplo, algunos emprendedores que trabajaban con unos food trucks Ah. y a un importador de dulce de leche y yerba mate. Eran como cada uno tenía su perfil muy marcado y todos me mencionaban eso, el conocer al consumidor, el conocer a la persona que te compra, el establecer un vínculo, en que te conozcan tu historia. Entonces,
en ese ida y vuelta nos marcaba eso, las grandes dificultades, pero a su vez también las oportunidades que genera. Muchos de los, por ejemplo, uno de los importadores me decía, bueno, tal vez es la puerta de entrada hacia Japón. Claro, Si vos lográs establecer tu producto, atravesás las barreras burocráticas y las exigencias a nivel de las normas alimentarias y todos los requisitos burocráticos, eso ya te permite poder llegar al sudeste asiático, a Corea, a China. Los procesos son, si lográs recorrer ese paso, podés llegar al resto de los mercados. Es una forma también de poder tener un acceso a un mercado asiático que es enorme y que de gran potencial. La gran desventaja que tiene Argentina respecto a Japón es que se está trabajando en un acuerdo de comercio. Argentina también tenía un pedido de ser socio estratégico, socio comercial, como lo es con México, como lo es con Brasil, claro. pero en la Argentina se presentó, pero está todavía En en veremos. evaluación. Veremos en el Congreso. Ahora se está hablando sobre el acuerdo ya más regional con Mercosur, después de lo que pasó con la Unión Europea. Japón está muy interesado en abrir esa conversación. Así que hay oportunidades, pero bueno, sí, como bien decíamos, hay cuestiones culturales que son diferentes al punto de vista de hacer negocios en la Argentina. Y dentro de esas barreras culturales y digamos de consumo, vos que conoces muy bien el mercado japonés, digo, un, un importador japonés, digamos, un empresario japonés, y también te pregunto, un consumidor japonés, obviamente que estamos haciendo como una generalización, pero me gustaría saber qué es lo que valora, qué es lo que valora al contratar un servicio, al comprar un producto. ¿Cuáles son esos valores para decir, bueno, dale, te digo que sí, vamos para adelante? Fundamentalmente desde el lado del consumidor son personas muy curiosas. Ah, Quieren saber de dónde viene el producto, cómo se hace, cuál es la historia de las personas que están detrás del producto. Eh, Hay algo que lo tienen muy marcado. En su momento, la firma de ropa Juana de Arco, eh, a fines de los 90 se estableció en Japón, empezó a trabajar todo su línea de indumentaria y ellos eran muy claros a la hora de decir cuál era su línea de ropa, cómo la producían, cuáles eran sus diseños, cuál era la historia detrás de esos diseños. Después, por otro ejemplo, que me contaba Mara de Raíces, un food truck de comida argentina en Japón, decían que los gobiernos la apoyaban en su emprendimiento, pero si decía que era artesanal, tenía que ser artesanal y tenía auditorías sobre ese tema. No podía claro. hacer unas tapas de empanadas con máquinas industriales y con componentes para poder extender su vida útil. No No podía tenía ser que la tener viveza aditivos. criolla, digamos, en ese No, sentido. tal cual. Tenía que ser 100% honesta. Eso es muy, muy estricto y eso también se traslada a la hora de los negocios, a la hora de eh, explicar, entender, ver cuáles son las coyunturas, los desafíos que tienen las compañías. Eh, También existen cuestiones culturales muy propias del japonés en cuanto a conocer cómo hacer negocios. Hay cursos en los que explican la cortesía japonesa en las situaciones cotidianas y también a la hora de hacer negocios, porque no es lo mismo sentarnos a hablar sobre un tema que puede resultar espinoso o que requiere de cierta confrontación, y la cultura japonesa se basa básicamente en la armonía, en el equilibrio social, en no sobresalir sobre el resto por el bien común. Y eso también se presenta en los negocios. Entonces, a Me muchas gustó cosas. esa definición, ¿eh? No sobresalir sobre el resto por el bien común y en los negocios también. Es espectacular eso que estás diciendo. Es una influencia que afecta a toda la cultura, que alcanza a toda la sociedad japonesa y que también está presente en los negocios. Por supuesto que hay ciertas contrapartidas en eso, porque también Japón enfrenta el desafío de
ser innovador, ser un lugar, una cuna de startups, y eso va muy en contramano con la cultura japonesa, y a su vez también ha visto cómo competidores de Corea, de China, los han superado en un montón de industrias donde Japón era una referencia a nivel Claro, global en la electrónica. Entonces, claro. En los hay 80 como, por sobre todas las cosas era una referencia. Yo me acuerdo que los jueguitos, no la Play porque no existía en ese momento, pero los jueguitos que tenías para jugar en el auto o eso venían todos de Japón. claro, la marca Made in Japan era Sí, una era, marca era muy una marca fuerte. tal cual. Era una marca muy fuerte, era muestra de orgullo, pero a su vez también después los competidores fueron creciendo mucho, y en el mercado de consumo ha perdido mucho terreno en las últimas décadas. Pero bueno, en ese punto es cómo mantener como una tradición, un management que tiene que revitalizarse, que tiene que actualizarse, que tiene virtudes, pero a su vez también tienen defectos en cuanto a adaptarse a un mundo mucho más vertiginoso y mucho más acelerado en los cambios. Esas son cosas que todavía Japón, a su manera, con su tiempo, va incorporando paso a paso esas mejoras. Porque a su vez, yo te voy contando esto y va a parecer como que Japón es un país rígido, Claro. estructurado, que no cambia. No es que no cambie, cambia a su debido tiempo, Claro, a su ritmo. a su ritmo, e incorporando las cosas que le agradan, le suman, que quieren hacer parte de su cultura, y eso se ve en los negocios, pero también se ve en la vida cotidiana. Los productos como platos como el tempura, por ejemplo. El Sí. tempura es algo que a nosotros nos encanta, la masa frita con las vegetales. Esas son, la fritura es algo que Japón incorporó de parte de los portugueses, poco antes de cerrarse al mundo y después volver a abrirse a fines del siglo XIX con la era Meiji. Eh, el curry es una incorporación de los británicos, adoran el curry y lo tienen muy presente en sus platos. Así que hay cosas muy, muy puntuales, te doy estos ejemplos de la gastronomía, Claro. pero en la vida cotidiana y así en los negocios son proclives a aceptarlo, pero a su debido tiempo. Excelente. Guillermo, muchas gracias por la comunicación de este viernes. Nos has enseñado un montón. Me quedo con la palabra paciencia y me quedo con el concepto de tratar de no sobresalir y con el concepto de ir paso a paso sin acelerarse y tratar de, digamos, adentrarse en lo que es la cultura japonesa para que realmente desde Argentina podamos cada vez generar negocios y lazos más fuertes comerciales con Japón. Te agradezco muchísimo la comunicación de este viernes, te mando un abrazo a la distancia y te vamos a estar llamando en cualquier momento para que nos sigas enseñando del mundo en Japón. Gracias. Muchas gracias, Un Darío. abrazo. Adiós. Chao, chao.